Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Sosa, yo soy médico, soy residente de último año de alergología clínica y hoy por la invitación de JP Med les traigo un tema muy importante y es la anafilaxia. Espero que aprendan en esta conferencia y cualquier pregunta que tengan no duden en hacérmela a @elalergólogo o déjenla en los comentarios. Enfoque de anafilaxia. La anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, de inicio súbito y potencialmente mortal, la cual puede estar mediada o no por mecanismos inmunológicos y siempre debe ser tratada inmediatamente después de ser diagnosticada. Además, debemos tener en cuenta que independientemente de su etiología, debe ser llamada anafilaxia y se deben evitar otros términos como reacción alérgica aguda, reacción alérgica sistémica, reacción mediada por IgE aguda, reacción anafilactoide o pseudoanafilaxia, ya que estos términos confunden al personal tratante y no brindan un tratamiento diferencial, ya que el tratamiento, sea cual sea su etiología, va a ser el mismo. Respecto a la epidemiología de la anafilaxia, conocemos que la prevalencia a lo largo de la vida está alrededor del 0.05 al 2%. Sin embargo, hay unos pacientes con mayor riesgo de presentarla, que son los pacientes con mastocitosis sistémica. En estos pacientes, la prevalencia a lo largo de la vida aumenta hasta el 43%. La incidencia es un poco desconocida, sin embargo, diferentes estudios han demostrado una incidencia del 0.026% anual. La recurrencia está alrededor del 26.5 al 54% y es principalmente secundaria a medicamentos, alimentos y látex. Los principales agentes etiológicos son los medicamentos, entre estos antibióticos, AINE, medicamentos perianestésicos, medios de contraste y medicamentos biológicos. Los alimentos, entre los cuales están la leche, el huevo, el maní, los frutos secos, mariscos, crustáceos, trigo, soya y pescado, y las picaduras de himenópteros, que equivalen a abejas, avispas u hormigas, que rondan alrededor del 0.4 al 3%. Sin embargo, hasta un tercio de las anafilaxias tienen una etiología desconocida. En este estudio retrospectivo de la Clínica de Alergia e Inmunología de Memphis, Tennessee, se estudiaron más de 218 casos de anafilaxia por criterios. Acá se encontró que el 39% tenía una etiología definida, el 26% una etiología probable y el 35% una etiología desconocida o anafilaxia idiopática. Por esto es tan importante hacer un buen diagnóstico, tener un adecuado tratamiento, pero más que esto, tener una historia clínica que sea amplia y suficiente con el fin de identificar los agentes etiológicos de la mayor cantidad de anafilaxias. Respecto a las causas de anafilaxia letal inducida por alimentos en niños y adultos, las etiologías son diferentes. En niños, el agente etiológico principal es desconocido, seguido de la leche y tercero el maní. Mientras que en adultos, el agente etiológico principal es desconocido, seguido por una nuez no identificada, seguido por maní. Respecto a la mortalidad por anafilaxia por edades, según la etiología, en Gales, Inglaterra, se hizo un estudio desde 1992 hasta el 2002 tomando bases de datos de diferentes hospitales. Se encontró que las admisiones por cualquier etiología había aumentado hasta en un 615% y que las fatalidades anuales habían continuado estables, con alrededor de 0.047 casos por 100.000 habitantes. Entre los grupos etarios se descubrió que entre los 15 y 19 años la mortalidad estaba dada principalmente por alimentos, entre los 60 a los 64 años estaba dada principalmente por picadura de himenópteros y entre los 70 a 74 años estaba dada principalmente por causas iatrogénicas. Respecto a la incidencia de anafilaxia letal por etiología versus la proporción de admisiones, tenemos en la primera gráfica los alimentos. Entre los alimentos tenemos más altas tasas de mortalidad en los pacientes de 10 a 14 años. Seguimos con la iatrogenia. En los pacientes iatrogénicos tenemos dos picos en la mortalidad. La primera va en los 10 a 14, 15 a 19 años
y la segunda se da más o menos alrededor de los 60 hasta los 84 años, siendo la mayor en los pacientes mayores de 85 años. Y por último, respecto a picaduras de himenópteros, tenemos la mayor tasa de mortalidad en pacientes entre 60 a 64 años y continúa aumentando desde los 70 hasta los 85 años. Respecto a la situación actual en nuestro país, se encuestaron 447 médicos no alergólogos. La mitad de ellos correspondía a médicos de consulta externa y la otra mitad a médicos especialistas. Solamente el 68.2% de estos médicos conocían los criterios diagnósticos de anafilaxia, y aunque el 92.2% sabía que el uso de adrenalina es el pilar fundamental del tratamiento, al menos la mitad de estos médicos lo utilizaban por una vía diferente a la vía intramuscular, que es la vía de elección para el manejo de esta. La anafilaxia puede ser causada por diferentes detonantes y esto es lo que va a determinar su fenotipo o sus endotipos. Respecto a los fenotipos, tenemos 4 fenotipos principales. El primero es un tipo 1 que puede ser IgE mediada o no IgE mediada. El segundo se da por una liberación de citoquinas, el tercero es un fenotipo mixto y el cuarto se da por activación del complemento. Que es importante que los síntomas de los pacientes van a ser muy similares, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que independientemente del fenotipo, del endotipo o de los detonantes, el tratamiento va a ser el mismo y el tratamiento va a ser la epinefrina. Respecto al enfoque diagnóstico de la anafilaxia, podemos dividir al paciente en 3 escenarios posibles. En el primer escenario tenemos un paciente donde no contamos con una historia clínica, por lo que no sabemos si el paciente tiene una exposición alergénica conocida. En el segundo escenario tenemos un paciente que sabemos que se ha expuesto a algo, pero no tenemos una historia previa de alergia a esta sustancia. Y en el tercer escenario tenemos un paciente que se expone a un alérgeno conocido, o sea que ya tiene una historia conocida de alergia secundaria a este alérgeno. Cuando tenemos un paciente con o sin exposición conocida, vamos a tener en cuenta que debo tener un paciente que tiene un inicio agudo de síntomas y se debe cumplir la condición de que los síntomas generen afectación de la piel, del tejido mucoso o ambos, y al menos uno de los siguientes. El primero es compromiso respiratorio. Es un paciente que se presenta con disnea, con sibilancias, broncoespasmo, estridor o hipoxemia, o que tenga reducción de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción de órgano blanco, por ejemplo, hipotonía, síncope o incontinencia. Respecto al segundo escenario, tenemos un paciente que se ha expuesto a un posible alérgeno y acá se deben cumplir al menos 2 o más de los siguientes criterios. El primero es que el paciente tenga compromiso de la piel y o mucosas. El segundo es que el paciente tenga compromiso respiratorio. El tercero es que el paciente tenga reducción de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción de órgano blanco. Y el cuarto es que el paciente tenga síntomas gastrointestinales persistentes, por ejemplo, dolor abdominal tipo cólico, vómitos o diarrea persistente. Respecto al tercer escenario, tenemos un paciente que se ha expuesto a un alérgeno conocido. Acá simplemente se hace el diagnóstico con hipotensión. En bebés y niños tenemos entonces hipotensión sistólica, que es específica de acuerdo a la edad del paciente, o más del 30% de disminución en la presión sistólica basal del paciente. En adultos tenemos por definición una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o igual más del 30% de disminución con respecto al valor basal del paciente. Cabe hacer la anotación que en este tercer escenario el paciente no requiere tener síntomas cutáneos ni síntomas respiratorios. Únicamente con tener hipotensión sistólica o hipotensión arterial se hace el diagnóstico de anafilaxia. Respecto al tratamiento, les quiero comentar algunos de los usos y de los abusos principales que se tienen en el medio con la adrenalina. Recordemos que el uso de la adrenalina debe ser como primera línea para el tratamiento de la anafilaxia y el abuso de este sería usar adrenalina como tratamiento de segunda línea posterior a antihistamínicos o a glucocorticoides. Respecto al sitio de inyección de la adrenalina, esta se debe hacer de forma intramuscular en la cara lateroanterior del muslo, ya que este es un lugar que cuenta con
poca grasa celular subcutánea y garantiza una biodisponibilidad rápida de la adrenalina. El abuso sería una adrenalina de forma subcutánea, la cual está contraindicada y no es el tratamiento de la anafilaxia. Cuando se tiene un paciente con un choque refractario, la adrenalina puede ser utilizada de forma diluida, pero debe ser utilizada únicamente por personal experimentado, ya que recordemos que la adrenalina es arritmogénica. La dilución se hace 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución salina normal, para quedar a una dilución de 0.01 miligramos por mililitro. Esta infusión se puede pasar a 1 mililitro por kilo por hora, lo cual garantiza 0.01 miligramos por kilogramo por hora o 0.17 microgramos por kilogramo por minuto. El abuso sería administrar la adrenalina por otra vía diferente en caso de choque refractario, como sería la vía intratraqueal. Respecto a la dosis de la adrenalina, esta es de 0.01 miligramos por kilogramo por dosis. Esta dosis se puede repetir cada 5 a cada 15 minutos hasta que el paciente tenga una respuesta clínica esperada. El abuso de dosis sería utilizar dosis mayores de 0.5 miligramos en adultos y 0.3 miligramos por niños por aplicación. Estas no son dosis acumulativas. En cada aplicación se pueden usar hasta 0.5 miligramos en adulto y 0.3 miligramos en niños, pero como vimos, la dosis se puede repetir. Respecto al tratamiento con antihistamínicos, diferentes estudios y diferentes organizaciones internacionales han descrito que su utilización aislada es insuficiente y que no se puede hacer una recomendación frente a su uso. Junto con los glucocorticoides se consideran de segunda línea e incluso de tercera línea y no son salvadores de vida, por lo que nunca se deben usar como única terapia. Estos deben ser reservados únicamente para tratar síntomas cutáneos en los pacientes que lo presenten, pero nunca como tratamiento de la anafilaxia. Respecto a los glucocorticoides, tampoco se puede hacer una recomendación clara. Diferentes estudios han demostrado que podría ser beneficioso cuando el paciente se presenta con asma asociada. Sin embargo, las dosis y el medicamento a utilizar no están muy bien establecidas. En las guías Galaxia definen que en asma asociada podría ser beneficioso tanto en adultos como en niños. Una dosis de metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo seguidos de 1 a 2 miligramos por kilogramo en 24 horas distribuidos en 3 a 4 dosis. Además, estos glucocorticoides podrían disminuir las reacciones prolongadas y bifásicas, pero hay poca evidencia sobre la dosis óptima en anafilaxia. En las guías del Reino Unido sugieren una administración de 200 miligramos de hidrocortisona de forma parenteral. Respecto a otros tratamientos adyuvantes, se deben usar los broncodilatadores si el paciente cursa con broncoespasmo, sin embargo no hay un fármaco de elección establecida. Debemos tener en cuenta siempre los pacientes beta bloqueados, ya que estos pacientes no van a responder a la adrenalina, y el glucagón sería el manejo de primera línea en estos pacientes. La dosis en adultos sería de 1 a 2 miligramos y en niños de 20 a 30 microgramos por kilogramo hasta un máximo de 1 miligramo por dosis, teniendo en cuenta que esta dosis también se puede repetir cada 5 a cada 15 minutos hasta lograr la respuesta. El principal paraclínico que tenemos para confirmar un diagnóstico de anafilaxia es la triptasa sérica. Esta es la proteasa más abundante en los gránulos citoplasmáticos de mastocitos. Ayuda a aumentar la secreción de citoquinas y quimioquinas por células endoteliales, epiteliales y eosinófilos. Tiene la capacidad de activar el complemento, las vías de coagulación y el sistema de contacto. Es importante que tengamos en cuenta que la triptasa sérica no es necesaria para hacer el diagnóstico de anafilaxia, ya que el diagnóstico de anafilaxia, como hemos visto, es clínico y su tratamiento se debe instaurar una vez se haga este diagnóstico. Sin embargo, cuando tengamos la duda o queramos confirmar si fue un diagnóstico correcto, la triptasa puede ser de gran ayuda. Debemos tener en cuenta que la triptasa se debe ordenar inmediatamente tras la instauración del tratamiento, 2 horas después desde el comienzo de la crisis y 24 horas después. Esto porque la triptasa tiene una vida media de alrededor de 6 a 9 horas. Entonces, con las 2 tomas iniciales tenemos
documentado el pico de liberación de triptasa y a las 24 horas tendremos los niveles basales del paciente. Esto nos sirve para comparar y para poder confirmar nuestro diagnóstico, ya que cuando tenemos un aumento que es mayor a 1.2 veces la triptasa basal del paciente más 2 microgramos por mililitro, tendríamos un diagnóstico positivo y confirmado de anafilaxia. Para finalizar, tenemos como conclusiones que todos los pacientes que hayan sufrido un episodio de anafilaxia deben ser evaluados por un alergólogo de forma prioritaria. Sin embargo, el médico general debe estar en la capacidad de identificar las posibles causas etiológicas de la anafilaxia para dar por escrito al paciente un plan de evitación y un plan de acción en caso de presentar un nuevo episodio de anafilaxia. Recordemos que los pacientes pueden tener tasas de recurrencia tan altas como un 26 a un 50%. Es por esto tan importante que todos los pacientes que hayan tenido un episodio de anafilaxia tengan los estudios adicionales por alergología clínica para poder definir qué causó la anafilaxia, además de salir con un adecuado plan de acción de emergencia y educación en identificar los síntomas y hacer el manejo de esta cuando se vuelva a presentar.